¿Qué tal si te dijera que todas esas ansiedades y miedos que tienes, esos que te persiguen a veces, o qué tal si son ecos de traumas de otras vidas? Suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente, pero esa es la idea que exploraremos hoy, la que plantea el Dr. Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros. Exacto, muchas vidas, muchos maestros, un libro que, por cierto, impactó a muchísima gente. Sí, y lo curioso es que el Dr. Weiss no era un místico para nada. Ah, Era un psiquiatra súper tradicional, un hombre de ciencia. Es más, era escéptico a más no poder. o sea, de esos que no creen en nada que no puedan ver en un microscopio. Exactamente. Pero su encuentro con una paciente, Catherine, le dio un vuelco a todo. Catherine. Ella es como la pieza clave de todo esto, ¿verdad? Ujú. ¿Puedes contarnos un poco de ella? ¿Cómo llegó a la consulta del Dr. Weiss? Por supuesto. Catherine era una joven atormentada por un montón de ansiedades y fobias. Imagínate, había probado de todo, todas las terapias habidas y por haber, pero nada le funcionaba. Mmm, qué desesperación, ¿no? Vivir con ese miedo constante. Imagínate. Y claro, el Dr. West, pues al verse sin opciones, decide probar con algo totalmente radical para la época, la hipnoterapia. Ya, pero no la hipnosis común y corriente, ¿verdad? No, no, me refiero a la regresión a vidas pasadas. Él mismo no las tenía todas consigo, pero estaba dispuesto a intentar lo que fuera para ayudar a Catherine. Claro. Y lo que pasó después es de película. Catherine, bajo hipnosis, comienza a recordar experiencias de vidas anteriores, pero con una claridad impresionante. Wow, o sea, no solo vagos recuerdos, sino experiencias vividas. Exacto. Y no solo eso, la cosa se pone aún más interesante porque empieza a reconocer a gente de su vida actual en esos recuerdos, antro de sus vidas pasadas. ¿En serio? O sea, reconocía a personas que conocía en esta vida, pero en el contexto de una vida pasada. Sí, sí, incluso al propio Dr. Weiss. Imagínate la cara del doctor cuando Catherine, en plena sesión de hipnosis, empieza a describir detalles de su vida personal, cosas que ella no podía saber de ninguna manera. Eso sí que tuvo que ser un shock para el doctor. ¿Y cómo logró, digamos, conciliar su mente científica tan lógica con estas experiencias? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? El Dr. Weiss, a pesar de su escepticismo, no podía ignorar lo que estaba viendo y escuchando. Y la cosa no se queda ahí. Durante las sesiones, Catherine empieza a canalizar mensajes de seres espirituales a los que llamó maestros. Los maestros, me dejas con la intriga. ¿Quiénes eran esos maestros? ¿Qué tipo de mensajes transmitían? Según Catherine, los maestros eran seres con una sabiduría increíble, Oh, wow. con un conocimiento que iba más allá de lo terrenal. Y sus mensajes, bueno, eran sobre temas profundos como el karma, la naturaleza del alma, el porqué de la reencarnación. O sea, temas que te hacen cuestionarte todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Exacto. Es como si de pronto se abriera una ventana a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que no podíamos ver. Y esos mensajes, bueno, invitan a pensar en la vida como algo que va mucho más allá de nuestra existencia física. Suena a un cambio de perspectiva radical. ¿Y puedes contarnos un poco más sobre las enseñanzas de estos maestros? ¿Qué decían, por ejemplo, sobre el karma o la reencarnación? Claro. Mira, por ejemplo, sobre el karma, lo explicaban no como un castigo, como muchos creen, sino como una ley de causa y efecto. Interesante. Lo que hacemos, ya sea bueno o malo, tiene consecuencias, y esas consecuencias no se limitan solo a esta vida, sino que pueden extenderse a otras vidas. Es como si nuestras acciones dejaran una huella, una energía que nos acompaña de alguna manera. Exactamente. Y sobre la reencarnación, bueno, la veían como una oportunidad para el alma de aprender y evolucionar. No es un simple ciclo repetitivo, sino un camino de crecimiento espiritual. Entonces cada vida sería como una etapa en ese camino, ¿no? Sí, una oportunidad para pulir nuestras imperfecciones, desarrollar nuestro potencial y acercarnos a la sabiduría y la compasión. Es una idea poderosa, ¿no? La idea de que no somos solo este cuerpo físico, sino un alma en constante evolución. Pero, ¿cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida actual? ¿Cómo podemos usar este conocimiento de vidas pasadas para vivir mejor? Esa es la clave. El Dr. Weiss plantea que comprender las causas de nuestros miedos, nuestros bloqueos, desde la perspectiva de las vidas pasadas, puede ser liberador. Ya, o sea que esos miedos inexplicables, esas fobias que no tienen sentido en esta vida. Podrían tener su origen en experiencias traumáticas de vidas anteriores. Entiendo. Es como si al comprender el origen del problema pudiéramos empezar a sanarlo. Exacto. Y no solo eso, también podemos entender mejor nuestras relaciones, nuestros patrones de comportamiento e incluso nuestra misión en esta vida. Suena fascinante. Pero antes de seguir ahondando en las aplicaciones de esas ideas, volvamos a la historia de Catherine. Mencionaste que la regresión a vidas pasadas la ayudó a sanar sus ansiedades y fobias. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese proceso? ¿Cómo funciona la regresión a vidas pasadas en la práctica?
Claro, en esencia, la regresión a vidas pasadas es una técnica que utiliza la hipnosis para acceder a esos recuerdos. Se basa en la idea de que el alma, al reencarnar, guarda en su memoria las experiencias, los aprendizajes, pero también los traumas de esas vidas anteriores. Esos traumas de otras vidas, ¿cómo se manifiestan en nuestra vida actual? Pueden manifestarse de muchas maneras. Miedos, fobias, enfermedades, patrones de comportamiento repetitivos. ¡Wow! Es como si cargáramos con un equipaje invisible. Exactamente, y a veces, sin darnos cuenta, ese equipaje nos pesa, nos limita. La terapia de regresión busca precisamente eso, identificar el origen de esos traumas para liberarlos. Ya veo. Y en el caso de Catherine, ¿cómo le ayudó la regresión a superar sus problemas? Mira, Catherine tenía una fobia terrible al agua. No podía ni acercarse a una piscina ni al mar. Le generaba un pánico incontrolable. Y eso le limitaba mucho su vida, claro. Totalmente. Y durante una sesión de regresión descubrió que en una vida pasada había muerto ahogada, imagínate. Ese trauma había quedado grabado en su alma. Claro. Y se manifestaba en esta vida como esa fobia irracional al agua. Exacto. Al comprender la raíz de su miedo, pudo empezar a trabajarlo, a liberarse de él. Y no solo eso, la regresión también le permitió comprender otros aspectos de su vida, como por qué se sentía atraída por ciertas personas o por qué tenía ciertos patrones de comportamiento. Entiendo. Es como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Pero ¿cómo podemos saber que todo esto es real? ¿Qué evidencia presentó el Dr. Weiss para sustentar la validez de la regresión a vidas pasadas? ¿Cómo podemos estar seguros de que no se trata simplemente de la imaginación de Catherine? El Dr. Weiss era consciente de esas dudas y las abordó con rigor científico. Además de los detalles que Catherine reveló sobre su vida, que ella no podía conocer de otra manera, hay un hecho que aporta mucha credibilidad a la historia. ¿Así? ¿Cuál? Catherine, por iniciativa propia, decide consultar a una astróloga psíquica. Lo interesante es que no le menciona nada al respecto de su trabajo con el Dr. Weiss. ¿Y qué pasó? Lo sorprendente es que la astróloga, sin tener ningún conocimiento previo, pudo corroborar muchos de los detalles que Catherine había recordado bajo hipnosis. Las fechas, los lugares, los nombres. Increíble. Eso sí que es una coincidencia difícil de ignorar. Y si aceptamos la posibilidad de la reencarnación, si realmente llevamos con nosotros las experiencias y aprendizajes de estas otras vidas, ¿cómo cambia eso nuestra perspectiva de la vida de nosotros mismos? Esa es la gran pregunta que nos deja el libro del Dr. Weiss, ¿no? Si la reencarnación es real, nuestra visión del mundo se expande. Ya no somos seres limitados a una sola vida, sino almas en un viaje continuo de aprendizaje y evolución. Es un cambio de paradigma total. Sí, y lo más importante, nos abre la posibilidad de sanar viejas heridas, comprender patrones repetitivos en nuestras vidas y, en definitiva, vivir con mayor plenitud y conciencia. Seguimos explorando el fascinante mundo de muchas vidas, muchos maestros. En la primera parte nos quedamos hablando de la increíble historia de Catherine y su viaje a través de la regresión a vidas pasadas. Sí, la verdad es que quedamos en un punto súper interesante, con esa confirmación de la astróloga y las posibilidades que abre la reencarnación. Pero creo que hay un elemento que no hemos explorado a fondo. Los famosos maestros. ¿Qué más puedes contarnos de ellos y de sus mensajes? Los maestros son una parte esencial de esta historia. Catherine, durante sus sesiones de hipnosis, no solo recordaba vidas pasadas, sino que también entraba en un estado donde, digamos, canalizaba a estos seres espirituales. Era como si se convirtiera en un puente entre este mundo y el de ellos. Wow, o sea que no eran solo recuerdos, sino que había una comunicación directa con estos seres. Exacto. Y los mensajes que transmitían, iban mucho más allá de simples consejos para la vida diaria. ¿Y qué decían? ¿Eran mensajes como de autoayuda o algo más profundo? Mucho más profundo. Hablaban de la naturaleza del alma, del karma, del propósito de la reencarnación, del amor, del perdón. Enseñanzas que nos ayudan a entender nuestra existencia desde una perspectiva mucho más amplia. Es como si te dieran una visión panorámica de la vida, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de esta vida, sino desde la perspectiva del alma a lo largo de muchas vidas. Totalmente. Y por ejemplo sobre el karma. Un tema que a veces se malinterpreta. Sí, mucha gente lo ve como un castigo, ¿no? Exacto. Pero los maestros lo explicaban como una ley universal de causa y efecto. Nuestras acciones, pensamientos, intenciones, todo genera una consecuencia. Y esas consecuencias no se limitan solo a esta vida. Claro, es como si cada acción tuviera una onda expansiva que se extiende a través del tiempo y del espacio. Sí, y eso incluye también a nuestras otras vidas. Lo que hacemos en esta vida puede tener repercusiones en vidas futuras, y lo que estamos viviendo ahora puede ser consecuencia de acciones de vidas pasadas. Entonces, no se trata de un sistema de castigo divino, sino más bien de una oportunidad para aprender y evolucionar a través de las consecuencias de nuestras acciones. Exactamente. El karma es una herramienta de aprendizaje para el alma.
Nos permite experimentar las consecuencias de nuestras elecciones y crecer a partir de ellas. Es como un maestro que te va guiando por el camino, ¿no? A veces a través de experiencias difíciles, pero siempre con el objetivo de que aprendamos y evolucionemos. Justo así. Y hablando de maestros, hay un detalle en la historia de Catherine y el Dr. Weiss que me parece fascinante. En una de las sesiones, un maestro le revela a Catherine que el propósito de todo aquello no era solo su sanación, sino también el despertar del Dr. Weiss. El despertar del Dr. Weiss. Suena intrigante. ¿A qué se refería el maestro con eso? Bueno, el maestro le explicó que el Dr. Weiss estaba siendo preparado a través de su trabajo con Catherine para algo mucho más grande, compartir con el mundo el conocimiento sobre la reencarnación y la sanación del alma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, que Catherine era como un instrumento para que el Dr. Weiss abriera su mente a estas realidades. Exactamente. Su experiencia con Catherine le abrió las puertas a una nueva comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza del alma. Lo que al principio le parecía una locura, se convirtió en una realidad innegable a medida que presenciaba la transformación de Catherine y la profunda sabiduría de los maestros. Es increíble cómo nuestras vidas se entrelazan con las de otras personas para un propósito que a veces no podemos comprender del todo. Totalmente de acuerdo. Y la historia del Dr. Weiss es un ejemplo claro de ello. Él, un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza, se convirtió en un pionero en el campo de la regresión a vidas pasadas, gracias a su encuentro con Catherine. Es un recordatorio de que a veces las experiencias más inesperadas pueden llevarnos a un crecimiento personal y espiritual profundo. Sin duda. Y ahora, retomando el tema de Catherine, ¿qué sucedió con ella después de las sesiones? ¿Cómo impactaron las revelaciones de los maestros en su vida? Sí, me intriga saber si realmente logró superar sus problemas, si las enseñanzas de los maestros la ayudaron a vivir mejor. Las sesiones de regresión y los mensajes de los maestros tuvieron un impacto profundo en Catherine. Sus miedos y ansiedades disminuyeron considerablemente a medida que comprendía el origen de sus traumas en vidas pasadas y empezaba a aplicar las enseñanzas de los maestros a su vida diaria. Es decir, que no solo se trató de una experiencia reveladora, sino que también tuvo un efecto práctico en su vida. Exactamente. Le dio herramientas para afrontar sus desafíos y vivir de una manera más plena y consciente. ¿Y podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo las enseñanzas de los maestros ayudaron a Catherine a superar sus problemas? Claro. Por ejemplo, te hablé antes de su fobia a agua. Bueno, durante una sesión de regresión descubrió que en una vida pasada había muerto ahogada. Ese trauma, como te decía, había quedado grabado en su alma y se manifestaba en esta vida como un miedo irracional al agua. Es impresionante cómo un trauma de una vida pasada puede manifestarse de una forma tan concreta en la vida presente. Y no solo eso, los maestros le enseñaron a Catherine la importancia del perdón, tanto a sí misma como a las personas que le habían causado daño en vidas pasadas. El perdón. Mencionaste antes que los maestros hablaban mucho del perdón. ¿Qué importancia le daban al perdón en el proceso de evolución del alma? Para los maestros, el perdón era una herramienta fundamental para liberarnos del karma negativo. Guardar rencor, odio o resentimiento hacia otros, o incluso hacia nosotros mismos, nos mantiene atados al pasado y nos impide avanzar en nuestro camino espiritual. Es como si el perdón fuera la llave que abre la puerta a la libertad interior, ¿no? Exacto. Cuando perdonamos, nos liberamos de la carga del pasado y abrimos espacio para la paz, la compasión y el amor. Y hablando de amor, ¿qué decían los maestros sobre el amor? ¿Cómo encaja el amor en este esquema de la reencarnación y la evolución del alma? Los maestros veían el amor como la fuerza más poderosa del universo, la energía que nos conecta a todos, la esencia misma del alma. A través del amor trascendemos nuestras limitaciones individuales y experimentamos la unidad con todo lo que existe. Qué bonito. Es como si el amor fuera el motor que impulsa la evolución del alma, ¿no? Sí, y lo más importante es que el amor no se limita a esta vida. Los lazos de amor que creamos con otras almas se extienden a lo largo de nuestras múltiples vidas. Es una idea muy conmovedora. Pensar que las almas que amamos nos acompañan a lo largo de nuestro camino, a través del tiempo y el espacio, realmente nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la conexión humana. Sin duda. Y nos invita a valorar aún más las relaciones que tenemos en esta vida, sabiendo que son parte de un tejido mucho más amplio, un tejido de amor que se extiende a lo largo de nuestra existencia eterna. Retomando nuestra conversación sobre muchas vidas, muchos maestros, hemos hablado de la reencarnación, de los maestros, del karma, ideas súper interesantes, pero a veces un poco abstractas. Es verdad. Si las vidas pasadas realmente nos influyen tanto como dice el Dr. Weiss, ¿cómo podemos saber si algo que nos pasa hoy es por culpa de, digamos, una experiencia de una vida anterior? Es una pregunta que mucha gente se hace. No hay una fórmula mágica para saberlo, pero sí hay ciertas señales que podrían indicar la influencia de vidas pasadas.
Por ejemplo, miedos irracionales, fobias que no tienen una explicación lógica en tu vida actual. O sea, miedos que no puedes relacionar con ninguna experiencia traumática que hayas vivido en esta vida. Exacto. Eso, o patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez y que te hacen sufrir. También puede ser una atracción o rechazo muy fuerte hacia ciertas personas o lugares sin una razón aparente. Es como si algo te empujara o te alejara de ciertas personas o lugares. Sí, o incluso dolores o enfermedades físicas que no se curan con los tratamientos habituales. Son señales que podrían tener muchas explicaciones, pero que también podría indicar que hay algo más profundo en juego. Entiendo. Y si sospechamos que estamos siendo influenciados por experiencias de vidas pasadas, ¿qué podemos hacer? La regresión a vidas pasadas es la única opción. La regresión es una herramienta poderosa, pero no es la única. Hay otras técnicas que pueden ayudarte a conectar con tu sabiduría interior y explorar las capas más profundas de tu psique. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la meditación, el trabajo con sueños, la escritura automática. Lo importante es tener la mente abierta y estar dispuesto a explorar. Claro, se trata de encontrar lo que mejor funcione para cada persona. Y si decidimos probar la regresión a vidas pasadas, ¿en qué consiste? ¿Cómo es una sesión de regresión? Normalmente te guía un terapeuta especializado en esta técnica. El terapeuta utiliza la hipnosis para inducir un estado de relajación profunda, y en ese estado puedes acceder a recuerdos de vidas pasadas. Mucha gente tiene un poco de miedo a la hipnosis. ¿Es segura la regresión a vidas pasadas? Es segura siempre y cuando la realice un profesional cualificado y ético. El terapeuta no te controla, solo te guía en tu viaje interior. Entonces, lo importante es encontrar un buen terapeuta, alguien con experiencia y buenas referencias. Exactamente. Y volviendo a la historia del Dr. Weiss, ¿te acuerdas que te conté que él era súper escéptico al principio? Sí. Bueno, pues su experiencia con Catherine le cambió la vida por completo. Imagínate, un psiquiatra tradicional, un hombre de ciencia, de repente se encuentra con la evidencia de la reencarnación y tiene que replantearse todas sus creencias. Es como si le hubieran dado la vuelta al mundo. Literalmente. Y a partir de ahí, no solo se convierte en un defensor de la terapia de regresión, sino que también integra una dimensión espiritual en su enfoque terapéutico. Es increíble cómo una sola experiencia puede tener un impacto tan grande en la vida de una persona, ¿no? Es verdad. Y su historia, la historia de Catherine y el Dr. Weiss, nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la mente abierta a nuevas posibilidades, a no cerrarnos a lo desconocido. Totalmente de acuerdo. Y si te ha picado la curiosidad y quieres saber más sobre esta historia tan fascinante, te recomendamos leer Muchas vidas, muchos maestros. Es un libro que te hará pensar, te hará cuestionarte, te hará, en definitiva, expandir tu mente. Y recuerda, el conocimiento es una herramienta poderosa, pero solo es valiosa si la usamos para crecer, para evolucionar, para ser mejores personas. La historia del Dr. Weiss y Catherine nos muestra que la búsqueda de respuestas, aunque nos lleve por caminos inesperados, siempre merece la pena. Y no te olvides de suscribirte a Librízate para seguir explorando ideas que expanden nuestra mente y nos conectan con nuestra esencia.